En los estudios de Radio Moderna, con la presencia del doctor Rodríguez Medrano. Doctor, buenos días. Buenos días, amigos de la cabina, buenos días, pueblo peruano. Agradeciendo nuevamente a nuestro Señor Hacedor por las bondades que nos brinda cada día espiritualmente, independientemente de lo personal. Gracias a Él estamos nuevamente aquí en la radio. Bien, nosotros tenemos tantos temas de qué tratar, hay tanto de qué hablar. En el Perú, pues, por lo menos la clase política noticia bastante da, como la de proposición de Chejade. Ya tenemos contacto telefónico. Sí, está Francisco León en línea. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, adelante. Aló, buenos días. ¿Me escucha? Adelante, Francisco, por favor. Sí, mire, respecto a esto de la crisis en Estados Unidos, esto me hace reflexionar que es triste que un país que tenga millones de hombres en armas y usted se dedique a bombardear a países indefensos, tenga que tener 1 millón de personas desempleadas. Es decir, gente que produce, gente que sirve a la nación, verdaderamente están desempleados, mientras los que les sirven solamente para hacerlos pasar como terroristas ante los ojos del mundo, esos sí tienen empleo. Por otra parte, totalmente de acuerdo con lo que dice el señor que me antecedió. Lamentablemente hay mala fe en el manejo de estos programas, porque hay mucha gente que solo piensa en sí. Muy bien. Bien, vamos con la hora de las 8:11 de la mañana, 8:11. Bien. El titular de La Razón dice: crisis amenaza bases militares de Estados Unidos tras el cierre parcial del gobierno federal. Es su principal noticia del diario La Razón. El retraso de pago a proveedores de armas pone en riesgo misiones de Afganistán y otros países. Cierto lo que dicen, ¿no?, nuestros oyentes sobre el programa Gualico Armas sobre Estados Unidos. Bueno, es su economía de ellos y su realidad de ellos. Es cierto que tienen plata para intervenir en otros países y no resolver sus problemas económicos internos. ¿Qué no dice en primera plana? La primera: Fujimorismo en crisis, enfrentados y desorientados. Congresistas desairan públicamente propuestas del reo Fujimori. Desorden partidario y discrepancias internas corroen el partido familiar. Qué buen término, ¿no? El partido familiar. O sea, una familia no instituida entre el partido. Bien. Para detrás del fallo del Tribunal Constitucional sobre fiscales, juristas objetan tribunal pretenda nombrar a fiscales superiores vinculados al partido de la Estrella. ¿Tenemos contacto telefónico? Así está Luis de San Martín. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo están, amigos de Radio Moderna? Siempre agradeciendo la oportunidad de expresarse libremente. Preocupado por los acontecimientos políticos, me parece que son a veces bastante adjetivos e insulsos. Quisiera hacer más bien, ya que se encuentra el distinguido amigo Medrano, hacerle una consulta, ¿no?, del campo que él maneja muy bien, que es el campo jurídico. Hay algunas voces que he estado escuchando últimamente, estos meses, que están pensando en la revocatoria de congresistas, ¿no? Bueno, hay congresistas que se merecen ser revocados inmediatamente. Pero hay otros que pretenden decir que estuvo mal el tema de la revocatoria de la señora Villarán. En ese contexto, una salida jurídica, ¿cuál sería en ambos casos? Porque yo considero que hay una eficacia a grado exponencial de esta señora y que lamentablemente, obviamente, todavía tiene algunos ayayeros que ahí están empujando a decir que es una persona pues muy buena y muy experimentada. La pregunta sería: ¿cuál sería el tema ahí, la salida jurídica que se podría para poder llevar a cabo ese tema de la revocatoria? Muchas gracias. Bien, está en tu noticiero lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. La hora, Chugar, siempre la hora es importante. Atención, ahora son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8:14 de la mañana. Bien, doctor Rodríguez Medrano, la pregunta va para usted. Doctor Rodríguez Medrano, antes de que continúe con esa pregunta, me parece que hay un enredo tremendo con relación a lo que está pasando con nuestra justicia. También quisiera que me respondiera también ahí, no como una sumatoria, porque se puede hacer, no, en el caso de Alan García, por ejemplo. Alan García recula y dice que va a ir pues a la mega comisión, pero que resulta de que ya un juez le dio el pase para que solamente le pregunten lo que él quiera. Ahora, Pastor
¿no?, que está involucrado hasta el último tornillo, ¿no?, con relación a los narcoindultos, ¿no?, también está siguiendo el mismo camino. Entonces se habla ya en el periodismo nacional que todo el mundo va a emplear ese camino. Quisiera usted que nos respondiera, doctor, en forma didáctica, en forma de conocimiento para nuestra audiencia, porque nosotros no podemos vivir de sueños, tenemos que vivir de realidades y de lo que pasa en nuestro país y lo que está ocurriendo en general con nuestra justicia, que unos cuantos vivos se aprovechan de las circunstancias para poder sacar provecho a todo lo que está suelto dentro de la justicia nacional. No, yo la semana pasada dije, recién se está destapando la olla, acuérdense. ¿Qué es lo que quiere decir? De que todo lo que está hecho malo, lamentablemente tendrá que caer. ¿Por qué? Porque la ley lo dispone así. Todos nosotros tenemos, primero, un derecho establecido en la Constitución. Si tú la violas, mala suerte. Esa es tu responsabilidad. Y si afecta tu interés, tu derecho y tus facultades, lamentablemente tendrás que ser consecuente. Y el juez, cualquier juez, justamente para eso es juez, justicia. Y la justicia que están reclamando estos señores, sea quien sea, no interesa si es Alan García, Pastor, Fujimori, quien sea, está establecido en el derecho, lamentablemente tendrán que dárselo. ¿Por qué? Porque existen violaciones desde el año 2001 en las cuales no se ha respetado, se ha vulnerado la ley. Lo que dice el amigo que ha llamado hace poco, Luis creo, respecto a la revocatoria. El artículo 21 de la ley 26.300 dice: los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. ¿Qué significa esto? ¿Los congresistas han sido elegidos? Sí. Por lo tanto, están inmersos en este artículo 21. No hay la excepción de que yo no puedo, que no debo. No, señor. No procede la revocatoria durante el primero y el último, esa es la excepción. Primero y el último año de su mandato, salvo el caso de magistrados, o sea, estamos hablando de los jueces de paz, y porque es elegido de acuerdo con la Constitución, elegido por el pueblo, pero a la fecha lo sigue designando y nombrando el Jurado Nacional de Elecciones. Es fundamentada y no requiere ser probada. O sea, tú necesitas, el pueblo te dice a ti si te designa y te revoca, y así como te pone, te saca. Ese es con respecto a la respuesta del amigo radioyente Luis. Con respecto a tu pregunta, Víctor Alca, el derecho establece, y me da pena de que los que se creen juristas digan barbaridades a través de la prensa, digan barbaridades a través de los medios de comunicación, y esto lo recepciona el pueblo. Hoy día vamos a aclarar algunas circunstancias para que veamos y entiendan la función de las autoridades. Ya hemos dicho acá, las autoridades, cualquiera que sea su rango, su cargo, está limitado. El presidente de la República no puede ser juez. Tiene en la Constitución lo que debe hacer. Los magistrados, los mismos, los funcionarios, los ministros, todos aquellos. Y viene algo muy importante, hablamos de los congresistas. Los congresistas, de acuerdo con el artículo 93 de la propia Constitución, dice: inmunidad parlamentaria. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Son dos cosas diferentes. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. A eso se refiere la inmunidad parlamentaria. Los demás están tan igual como cualquiera de nosotros. Dicen, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delitos flagrantes, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso y de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Esto es clarísimo, hay que ser bien torpe para no entenderlo. Entonces,
Acá no se trata de protegerlos. Y además, lo que me acabas de preguntar, Víctor Alca, respecto al presidente Alan García y respecto al congresista o exministro de Justicia, Pastor, no olvidemos que todas las leyes, cualquiera que sea, establece el parámetro y a dónde se aplica y por qué se aplica. En los procesos administrativos, habla el artículo, la ley 27444, establece en su título preliminar en qué casos se aplica la ley. La presente ley, dice el artículo primero del título preliminar de esta norma 27444, ley de procedimientos administrativos, dice: la presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de la administración pública, primero, el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos descentralizados. No está la excepción, hasta Palacio de Gobierno entra. El Poder Legislativo, entonces, el juez ha actuado dentro de la ley, sí señor. También está el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, o sea, esta norma dice dónde se aplica. Por lo tanto, tú infringes la Constitución o el derecho ciudadano, automáticamente se te aplica esta norma. El artículo 10 de esta norma, de la 27444, establece pues de que todo aquello que infringe la Constitución o son vicios de actos administrativos que causan su nulidad y de pleno derecho lo siguiente: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. ¿Se violó o no se violó el derecho de García? Bueno, que ya lo dijo el juez. Entonces tienen la obligación de cumplirlo. No se trata de burlar el derecho, porque el único que administra justicia es el juez. ¿Y por qué? Porque el artículo 138 de la propia Constitución le da esa potestad. Ya hemos dicho acá también de que existen entidades ministeriales, entidades que son anexos a los ministerios, que se roban facultades de designar magistrados coactivos, o sea, funcionarios coactivos, técnicos coactivos, que inclusive se roban facultades de juez. Hágame el favor. Como en un proceso administrativo te quitan tus cosas, te las rematan y tiene aval del juez. Solamente dice la Constitución los que tienen facultades de administrar justicia. Entonces estamos en un caos de normas, un caos de funciones, un caos de delegaciones de facultades, y aquí no pasa nada. ¿Cómo es posible? Y ahí sí voy ya con otra cosa, lo que acaba de decir nuestro representante de Salvador Otoya, Arturo Chumbe. Iniciativa propone también que sean 10 miembros. ¿Quién? Shejade, un presidente de la Comisión de Constitución. Yo le preguntaría, ¿ha leído o por lo menos ha revisado la exposición de motivos cuando se creó la Constitución del 79, cuando la presidía Víctor Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre? Justamente allí se puso de que los magistrados, y lo dice la propia Constitución, el Tribunal Constitucional está compuesto de 7 magistrados, tan igual como lo tiene 5 el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué? Porque en primera instancia hace un juez, en segunda instancia hacen 3 jueces, y en la Corte Suprema hacen 5 jueces. Y entonces no pueden ser 3 que los que conocen 5 tengan función jurisdiccional. Y la barbaridad más grande es el propio desconocimiento de la Constitución. ¿Cómo es posible que digan para que trabajen 3 salas? O sea, para que nombren 3 magistrados para cada sala. Eso no está establecido en la Constitución, eso está establecido en su ley orgánica. Y la ley orgánica no puede pasar por encima de la Constitución, porque la Constitución solamente le da una atribución. ¿Cuál es? Control de la Constitución. Por eso los 7 magistrados intervienen en el control de la Constitución, mas no tienen
no son intérpretes de la Constitución, porque esa no se la da la Constitución, eso se lo da, ¿qué? Su ley orgánica. Y la ley orgánica no puede pasar por encima de la Constitución, principio rector, artículo 51 de la propia Constitución. ¿Dónde estamos? Hoy en día, se le ha vencido ya desde el 2009 el mandato. Y ellos dicen, no, mi ley orgánica me dice que yo tengo que quedar hasta que esperar a que venga el otro. Háganme el favor. La Constitución dice 5 años, ni un día más, ni un día menos. 5 años tiene facultad para administrar lo que es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿dónde está ese mandato constitucional? Ya se borraron en ella, está desconocido. Y ellos ahí se convirtieron en usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque la ley dice no hay reelección inmediata. O sea, vencidos los 5 años, automáticamente queda cortada sus funciones de competencia y jurisdicción. Hoy en día ya no tienen función y jurisdicción aquellos que se les venció el mandato. Están usurpando funciones, están inclusive utilizando la cinta indebidamente, están utilizando el cargo y esas resoluciones son nulas. ¿Usted cree que Alan García va a ser tonto para, para plantear una situación que no está amparada en la ley? Hágame el favor. Él tiene muchos asesores, no olvidemos que ha sido presidente de la República 2 veces, y estos asesores no van a ser tampoco tan torpes para decirle, oye, esto es así. No, él está reclamando ese derecho. ¿Usted qué cosa cree que en todas estas resoluciones que están expidiendo la Corte Suprema no van a...? Es una bomba de tiempo, está quieto hasta hoy. Pero cuando se den cuenta de que se ha violado su derecho, y esa resolución no tiene efecto jurídico porque el firmante no tenía mandato constitucional amparado en la ley, hágame el favor. Yo estoy cuestionando eso, y lo he cuestionado desde el año 2001. ¿Usted cree que me hacen caso? Sigue la Corte Suprema funcionando sin mandato constitucional, porque el artículo 144 de la Constitución dice: el ente rector de la Corte Suprema es su sala plena. Veanle la pregunta, preguntémosles a todos los vocales de la Corte Suprema si su designación es por sala plena. Van a decir que no, me designó el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, o me designó inclusive la Comisión Ejecutiva. Hay que ver si estos señores tienen esa facultad. No la tienen. Que me la digan si quieren. Hacemos un pleno y veamos cuál es el resultado. Ya basta de tanta injusticia, ya tanta inmoralidad. Seamos justos, que es lo que pide el pueblo. ¿Usted qué cosa cree? ¿Por qué cosa la gente protesta? Porque ya se cansó de la inercia del Estado peruano, de sus mandatarios, que tienen la responsabilidad de centrar a los magistrados o centrar a aquellas autoridades. No todo es, como le dice, fuerza, no todo es derecho, no todo es abuso, no todo es, basta de tantas barbaridades que se dan, pero las pruebas materiales en los delitos, el artículo 12 de la propia Constitución establece 2 tipos. El doloso, que dice, y se lo voy a leer para que no vean de que es una idea mía o ¿qué dice el artículo 12? Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. En el procedimiento administrativo, no es que defienda a Alan García ni a defienda, estamos defendiendo el derecho. El derecho se defiende, no interesa a la persona, interesa su derecho. Se le tiene que decir los delitos por los cuales se está investigado. Obligatoriamente dice, la Constitución lo dice. No puedes, lo que no está previsto en la ley no lo puedes hacer, pero lo que está previsto en la ley lo puedes hacer. Entonces viene la pregunta, los congresistas están facultados, también para citarte, a los funcionarios públicos, y también si tú quieres te niegas, porque también, pero basta los indicios. Aquí vale la pregunta, los narcoindultos no necesita investigarse porque la prueba objetiva está en sus propias resoluciones, tan igual como el juez responde por su firma, no por lo dicho que se puedan decir. Si tú sacas una resolución indebida contra la ley, automáticamente ya cometiste el delito previsto en el 418 del Código Penal, habla del prevaricato. Entonces viene la pregunta, por eso dice, si tú violas la Constitución, automáticamente te haces responsable. No están blindados, como se dice acá, no son los super protegidos de la ley, no.
todos tenemos nuestro lado débil. Y el lado débil justamente es, viola la Constitución, automáticamente estás fuera de ella y te haces responsable. Bien, tenemos que irnos a un corte, doctor. No, Ahora, antes, Chuga. Esta es la hora exacta, amigas, amigos. 8:30 minutos de la mañana, una pausa comercial y volvemos con la parte final ya de lo bueno. Lo malo. Y lo feo en la jornada. Campo jurídico, entonces tenemos que poner también de nuestra parte para tratar de entender lo que seriamente y de manera responsable el doctor Rodríguez Medrano le está explicando al público, y cualquier duda, cualquier interrogante pueden tomar el teléfono, el hilo telefónico y hacer su pregunta acá a Moderna Radio Papá, el 332-6583 y el 332-7779. A veces el común de los ciudadanos nos aburre el artículo tal, el inciso tal, que la Constitución, que la norma, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque es el única arma que tenemos para defendernos. En consecuencia debemos sacar de nuestro concepto, de nuestra mente, de nuestra idea, que es aburrido. Aburrido es la ignorancia, aburrido es desconocer. Eso es aburrido. Entonces yo les entiendo y les comprendo que a veces el doctor Rodríguez Medrano hace exposiciones netamente jurídicas con la única y sana intención de que usted conozca, si es posible hasta apunte un cuaderno cuando menciona la Constitución, su artículo, su inciso, porque es lo único que nos va a defender. Ni los puñetes, ni las patadas, ni las lisuras, ni la alzada de voz nos va a defender. Solamente la Constitución y lo contenido en ello, porque siempre va a ser así. Para eso se hizo pues la Constitución, claro, con sus defectos, la del 93 y todo eso, ¿no? Que había que rectificar habría que hacerle algunas enmendaduras, rectificaciones. Desde mi punto de vista sería lo más viable, lo más maduro, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que usar, no hay otra. Doctor Rodríguez Medrano, quería usted exponer un tema. ¿Sobre qué punto es? No solamente eso, sino de que hay tantas cosas que hablar, pero... Claro, por ejemplo, lo que aquí me estaba olvidando de decir... Hay que con todo el respeto que usted se merece, doctor, porque usted sí, es un pero hombre estás muy interrumpiendo, valioso. por favor. No, ¿ya? no estoy interrumpiendo, porque es un hombre muy valioso. En el comercio sale precio en primera página lo que usted viene... Reglamento impide a la Contraloría auditar al Congreso. Claro. Una perla más de lo que usted viene conversando. No, es cierto. Y hablamos de la igualdad ante la comercio. ley, hablamos ante la igualdad de la ley, hablamos ante la igualdad de derechos, son principios constitucionales que están violados, es decir, están desconocidos por las propias autoridades. Entonces es necesaria una reformulación de todas las normas y en todos los delitos una sola pena. ¿Para qué? Para que haya igualdad. Acá no se trata de ser corrupto, de ser narcotraficante, de ser terrorista, de ser grandes bandas organizadas. Se han tergiversado las normas por intereses, sean personales, intereses de penalidad, de hacer las cosas o tener algo en el Congreso que se haga. Pero acá no se trata de eso. Antiguamente una ley se estudiaba si afectaba o no el derecho de las personas, si afectaba o no el interés personal. O sea, se veía la cuestión de Estado. Hoy día no se ve la cuestión de Estado. Sacan normas, así nomás este congresista Cheajada que viene a decir 3 magistrados. Tiene que leer la ley. Aumentar de 7 a 10 magistrados, o sea, 3 magistrados más. O sea, ¿en qué beneficia al país eso? Es nada, una al conveniencia contrario. política. Más bien debe preocuparse de que esos magistrados ya lo deben de denunciar, inclusive sacarlo, dejarle sin efecto su designación y meterlos presos, porque ese es su sitio, como la de los Cortes Suprema y también del Ministerio Público. Pero lo que usted opina y lo que está dando el público está dentro de la ley. Está como que usted está renegado. No estoy la renegado, estoy defendiendo el sino derecho de es los demás. La y también el mío Constitución mismo. la que determina eso, no soy yo. No es un concepto que usted emana personalmente. No, por eso me permito Como leer los dijo dispositivos legales. Álvaro Landini Una cátedra. en el Congreso dijo: si tenemos Constitución y no la respetamos, entonces ¿para qué la tenemos si la tiró al suelo? ¿No? Eso salió dentro del país. Y tenía la razón. Si tienes una regla, unas normas, unas conductas impropias y no respetas
los reglamentos, el marco jurídico que ordena el país. Ya estamos en una... Entonces estamos en un garabato institucional. Bueno, tú le has puesto garabato, pero la terminología es no estamos en un Estado de Derecho. Claro. Entonces hay que... Y lo que usted está haciendo es bien difícil, duro lo que hace Radio Moderna. Pero lamentablemente es así. Tenemos que respetar la Constitución. Y la Constitución mismo dice los llamados a hacer respetar. El artículo 38 bien claro lo dice. Todo ciudadano, todo ciudadano, hasta el presidente de la República incluso, ¿así? Tiene que respetar la ley y hacerla respetar. Ya tenemos contacto telefónico. Jorge del Callao, ¿qué tal Jorge? Buenos días. Buenos días, distinguidos periodistas. Saludo al jurista Alejandro Rodríguez Medrano. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Si el Poder Judicial abusa de su poder y hace lo que quiere, ¿cuáles son las autoridades que pueden ponerlo en su sitio? Pueden decirle la verdad. Recibir sus El quejas y presidente todo. de la República puede intervenir, puede decir algo al Poder Judicial que está obrando mal desde hace tiempo, abusando en todo sentido con jueces artificiales, con jueces provisionales, ¿no? Para que afronten grandes prevaricadores, ¿no? y no salen los jueces titulares, como dice, a fajarse por el Poder Judicial. ¿Qué hace el presidente de la República? Es un adorno, no puede hacer sentir su voz, No puede. su opinión, o no se da cuenta. Porque el de Poder este Judicial es abuso, un poder de autónomo. desprestigio para el Poder Judicial, para la justicia. Eso no lo puede el Estado, Que pero va contra los pobres, contra los necesitados, porque los ricos ellos no les interesa. frente a frente. Ellos son poderosos, no les Y este interesa. peor todavía. Pero los que sufren más son la clase que lo ha elegido al presidente, los pobres. Sí, pero no se entiende, dice que tienen el mismo peso, dicen, el Ejecutivo, Parlamento, Poder Judicial. Bien, atención a la hora, faltan 17 minutos para que sea las 9, doctor. aquí comentando en interno, doctor Rodríguez Medrano, la pregunta va para usted. No solamente tiene razón aquí el radio oyente. El presidente de la República tiene una función de hacer cumplir la Constitución y la ley. Esa es su obligación principal. Habría que preguntarle, ¿lo está cumpliendo? Y si no lo está cumpliendo, también el pueblo se le puede levantar en el sentido de exigirle. Para eso están las normas que indican el camino a seguir. Ya aquí Radio Moderna ha planteado a través de sus periodistas acreditados y conocedor ya un poco del derecho, hablan del referéndum. El referéndum es la protesta pública frente a hechos que se vulneran y se violan. No olvidemos que la Constitución señala el camino y ese camino viene la pregunta, ¿se está cumpliendo o no? Y si no lo están cumpliendo, mala suerte. Acérquese al micro más porque no se escucha claro, doctor. ¿Qué dice el artículo 118 de la Constitución? Atribuciones del presidente de la República. Corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Entonces, ¿para qué tenemos la Constitución? Hay que exigirle que la cumpla. Claro. No olvidemos que aquí hemos venido atacando también diversidad de hechos en las cuales funcionarios se dan el lujo. Doctor, tengo que interrumpirlo porque tenemos contacto telefónico. Termino la idea, maestro, y le Bien, pido disculpas al llamado. 2 minutos. No olvidemos, y aquí lo hemos dicho ya en infinidad de veces, el Estado peruano se rige por sus leyes y sus normas, y toda norma que viola la Constitución es inejecutable. Si todos practicábamos esto, volveremos a ser un Estado de Derecho. De lo contrario, estamos hablando en el aire, porque es el pueblo que nombra y es el pueblo que revoca. Adelante. Sí, Alberto Elías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, amigos de Radio Moderna. Como siempre, saludo cordial para todos ustedes y en especial para el jurisconsulto del doctor Rodríguez Medrano. Mi pregunta va precisamente en hacerle una consulta y para hacer una comparación de fallos que tienen el mismo sentido, pero que a veces en la opinión pública o algunos se politiza y le dan distintas interpretaciones.
Por ejemplo, hay que recordar que el fallo del Poder Judicial que le ampara el debido procedimiento en el caso de Alan García no es el primero que el Poder Judicial le corrige la plana al Congreso de la República. Anteriormente lo hizo en el caso del señor Díez Canseco, en el que también mediante una resolución judicial se amparó el derecho del señor Díez Canseco a su debido procedimiento porque el Pleno del Congreso había violado ese derecho. Entonces, en esa instancia, por ejemplo, mi persona jamás observó ni criticó esa resolución judicial porque se ajustaba a derecho y era el derecho de que se había violado. En ese sentido me parece de que, si bien es bueno, hay que respetar las resoluciones judiciales, pero también hay que criticar aquellas que no se ajustan a la ley. Gracias. No, estamos de acuerdo. Aquí lo que interesa es que se respete, por ejemplo, el artículo 139 de la propia Constitución dice: principios de la administración de justicia son principios, el inciso tercero, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Esto qué significa? El debido proceso es que se respete la norma del procedimiento que establece para, en estos casos, de las investigaciones. El caso de Díez Canseco fue una barbaridad, pero se cumplió con el mandato porque hubo un juez que verdaderamente quiso hacer respetar la ley, tan igual como en este caso. Yo no lo estoy avalando, pero habría que revisar si tiene o no derecho. Y de acuerdo a las notas periodísticas, a todo investigado se le debe decir los delitos para que se pueda defender, porque existen normas internacionales que te amparan decir que tú no puedes declararte culpable. En una investigación le corresponde la carga de la prueba hoy en día al Ministerio Público. ¿Existe verdaderamente esa carga de la prueba, en este caso político, en lo que está? Yo diría, habría que preguntarse qué dice la norma en los narcoindultos. El Estado protege o ampara el narcotráfico. El artículo 8 de la propia Constitución. ¿Se violó o no se violó? La prueba material están en las resoluciones, como hemos dicho anteriormente, y lo decimos siempre. El magistrado, el juez, responde por su resolución. E igual, los ministros, los presidentes de la República responden por sus resoluciones. Si bien es cierto, dice, de que los congresistas no son inmunes, están revestidos de impunidad, viene la pregunta. La Constitución le dice solamente cuando hablas en tus votos y se acabó, no hay más. ¿Pero dónde? En el recinto. Porque donde se vota es en el recinto del Congreso. Claro. Y donde se admite la opinión es en el Congreso. En la calle, sales a la calle, eres un simple civil como lo somos todos, hombre de a pie. Bien, tenemos contacto telefónico, doctor. Gracias. Schubert, tenemos contacto telefónico. Augusto Mamani está en línea. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días. Sí, yo quiero hacer dos preguntas breves al doctor y un comentario muy aparte, no ajeno al tema. Mira, doctor, buenos días de todo. Doctor, sobre esta ley que le favorece a Alan García, ¿no? Sobre de que aparecer en la megacomisión, yo pienso que esa megacomisión pues a veces están por demás, ¿no? Y hay gente que quiere ver a Alan García preso o impreso, ¿no? Pero en esta megacomisión al parecer se habían violado sus derechos, no se le haría, o sea, se investiga pero sin invitarlo. Tiene derecho a refutar y que le pregunten. Y yo le felicito a Alan García porque ha dicho, él ha puesto a disposición las cuentas, ¿no? Ha informado. Y se trató de dicen que lo han descubierto, no han descubierto nada allá en Francia. Y finalmente, doctor, una pregunta personal, doctor. Usted estuvo 8 años en la cárcel. ¿Cómo hizo, doctor, tantos años para que usted se mantenga aún de pie? No se deprimió. ¿Qué fuerza le dio, doctor? Es mucho Confianza, encerrado en una mazmorra, pues, en alto con un injusto, vengativo, ¿no? De los enemigos. Pero también es todo. Muchas gracias. Creencia en Dios, mi estimado señor, mi Cristo milagroso, y la fe religiosa que llevo y la lleva mi familia. Eso fortalece bastante, por eso cuando vengo a la radio agradezco a Dios de un día más de vida para continuar en esta brega y esta lucha para el respeto de las personas y que haya justicia, verdaderamente justicia, como se aplicó y la apliqué en toda mi época en la que ejercí la función de juez. No olvidemos también
el derecho internacional. El derecho internacional justamente protege al ciudadano. En este caso, está protegiéndolo a Alan García, que no se le ha dicho cuáles son los delitos por los cuales está investigado. Entonces, esto es una barbaridad, porque si te investigan tienen que decirte, oye, estás investigado por estos delitos, para que te puedas defender. Y eso es lo que yo hice en el Congreso, en el año 2001. Yo decía algo y automáticamente al día siguiente me variaban el reglamento del Congreso. Y no, si no veamos toda la historia de las barbaridades que se hicieron conmigo, ¿cree usted que yo puedo seguir admitiendo de que haya sido juzgado y condenado a 8 años de prisión por espíritu del reglamento del Congreso? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están los juristas? ¿Vulneraron o no vulneraron mi derecho? Que hasta ahora lo vengo reclamando y he pedido la extinción de mi proceso en ejecución. Repítanos despacio nomás. ¿Por qué fue a la cárcel? Por una denuncia que hizo Marcenaro Fer, Miriam Esquenone, que fue mi practicante en el primer juzgado civil, y León Treyes. Entonces, estos 3 congresistas pidieron de que, si bien es cierto de que está archivado mi proceso, deben de investigarme y juzgarme y condenarme por espíritu del reglamento del Congreso. Y eso es lo que hicieron, sobre una denuncia archivada. Espíritu de reglamento al Congreso. Te rechaza la conciencia y te vulnera tu personalidad. Pero así. Entonces, ¿dónde está Nelly Calderón? ¿Dónde está Lecaro? ¿Dónde están todos los jueces que me juzgaron? ¿Tuve la protección? No. Entonces, yo estoy haciendo valer mi derecho porque no se llevó el debido proceso, ni mucho menos tuve la tutela jurisdiccional. Entonces, todas estas barbaridades se pueden seguir permitiendo. Háganme el favor, con mis cosas embargadas, todo, preso 7 años, de 8 que me pusieron, me aplicaron normas que se dirigieron posteriormente. ¿Por qué? Entonces viene la pregunta, ¿se respetó el debido proceso? No. Y yo tengo derecho a pedirlo en ejecución, porque hay un dispositivo legal en el Código Penal que establece ese reclamo. Yo he pedido la extinción porque son atípicos. El Estado se metió en defender una querella. ¿Defender a quién? A Canal N y a la revista Gente. Hágame el favor. Doctor, eso es lo que yo quería decirle a usted. O sea, que en el Perú siempre cíclicamente se están moviendo estas cuestiones de que agarran a una persona como chivo expiatorio para poder desfogar por ahí todas sus verdades según ellos. En la época de usted, yo me acuerdo bien claro de que así se hacía. O sea, tenían toda la prensa a su favor para tratar de acusar a una persona y de esa manera el pueblo gozar de lo que sucedía con una sola persona nada más. Claro, hacían lavada de cerebro vía canales de televisión. Primero lo desprestigiaban, le preparaban el terreno político a la opinión pública para que no lo defiendan. Entonces, ¿por qué el Estado interviene defendiendo intereses de privados? Háganme el favor, eso se tiene que devolver. Aquí los responsables que hicieron esto, además, el Congreso solamente autorizó... La querella pertenecía a Canal N y a ¿cuál más? A Revista Gente. A Enrique Cardón. Así es. Y la que dice de que yo les pedí, la doctora Medina Calvo, que inclusive se ha jubilado con la 2530 cuando no le corresponde porque nunca fue titular, háganme el favor. Y está de procuradora de drogas, investiguela, porque no declaró lo que tuviera que tenía. Yo la denuncié por enriquecimiento en el cargo. ¿Y qué pasó? Nada. La cuestioné porque no debería ser procuradora, porque debería ser abogado en ejercicio, con estudio abierto. Y ella nunca ejerció ese derecho. Muchas cosas hay por hablar, pero lo más importante, quiero terminar. Déjame terminar. Por favor, no estés interrumpiendo. En el caso, por ejemplo, se autorizó para que se me investigue. El valor para preguntar las cosas, así porque es. las personas no pueden decir todo muchas veces, y uno cuando tiene los pantalones bien puestos, pregunta, porque esa época yo también la he vivido. Cómo es que el gobierno de Fujimori abusaba de todo el mundo y todo el mundo aplaudía. Entonces esas cosas no se pueden permitir nunca más en nuestro país y estamos volviendo casi en lo mismo. Toledo, Alan García y ahora este presidente que tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que se haya autorizado solamente por el Congreso que se investigue por abuso de autoridad? Es infracción a la Constitución. Infracción a la Constitución te condena el Congreso y abuso de autoridad estaba prescrito. Pero así revivieron un caso archivado. Una denuncia archivada por mandato del propio reglamento del Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? Y así se llena la boca de decirme corrupto. Entonces yo denunciaba al procurador Albizú, demuéstrame que soy corrupto y que esa sentencia es jurídica. Para que exista, primero, la autorización, no hay.
Dos, para que exista corrupción de funcionarios deben haber dos requisitos, corrupto y corruptor. ¿Quién es el corruptor? No hay. Entonces, ¿qué pasa acá? Y así están todas mis cosas embargadas. Y estoy pidiendo hoy, este proceso es atípico porque no, la denuncia es privada, el Estado no interviene. Quienes me debieron haber denunciado son la revista Gente y en todo caso Canal N. Pero no, el Estado se metió. Ahí está. Ellos Entonces, no formalizaron la denuncia. Entonces, no, y no solamente eso, interviene el No, procurador. le vuelvo a preguntar, o sea, no formalizó la denuncia Canal N y Gente. Nada, no hay. Se ¿Y metió quién prácticamente hizo lo esto? representó ¿Quién el hizo la Estado. denuncia constitucional? Este congresista que también estuvo preso, que recibió dinero de ¿Gamarra? Gamarra, Polo Gamarra. Polo Gamarra. Entonces, hazme favor, todo fue orquestado. Después se le descubrió que había recibido $2.000, $6.000. Entonces no solamente por eso que no tires la primera piedra, para que no tengas, para que puedas hablar como lo hablo, debió tener la limpieza y la transparencia como lo tengo. O sea, no me puedo quedar callado frente a todas las barbaridades que se vienen haciendo. Estoy pidiendo que se declaren atípicos mi proceso. ¿Acaso año y medio vengo reclamando eso? ¿Y por qué no lo resuelven? Y ponen a jueces provisionales ahí, que son bambas porque no le falta el requisito de la sala plena. Tengo las copias y las resoluciones que dicen no ha habido sala plena, han sido designados por el presidente de la Corte Suprema y en todo caso, en último, que también lo hemos discutido aquí en la radio, por el Consejo Ejecutivo, Hugo Príncipe Trujillo, que fue presidente de la Corte del Callao en la época de Fujimori, cuando él no debió haber aceptado ese cargo, porque su título era de Corte de Lima, no era del Callao, y muchos jueces más. Entonces, eso, aparte, muchos jueces en la fecha han trabajado sin título hábil. Hágame el favor. Eso ya seguiremos hablando, porque ya estamos por la hora que se me... Y te voy a responder a ti, Víctor Alca. Tú dices las cosas que has sentido y has vivido. Así como has vivido, le respondo al oyente. Los 7 años de mi vida que estuve en la cárcel, tenía sacerdotes que iban a verme los domingos y me hacían misa en la cárcel. Y ese maltrato que se hizo contra mi persona y contra muchos más que existen, solamente Dios lo castigará en su momento, como los está castigando, porque muchos ya no están docentes del Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa, desde el año 1975 hasta el año 2000. O sea, el ser docente de las Fuerzas Armadas te hace delincuente, no. Yo tenía todo el derecho de estar inclusive en cualquier unidad. De acuerdo a ley. Todo ha sido de acuerdo a ley. Y declarado inclusive en mi legajo personal del Poder Judicial, en mi legajo personal del Colegio de Abogados. ¿Y qué se hizo? Los jueces que me juzgaron, corrupto el Palacio Villar, que lo encontraron en la oficina, y los otros dos no tenían título, ni tienen título hasta ahora hábil. Se mantuvieron en esa resolución, prácticamente está viciada desde que nació en el Congreso. ¿Cómo Marcenaro Fel, que dice que es abogado? Miran Esquenone, que ha sido inclusive el ministro de Justicia. Entonces, y todos aquellos que eran abogados permitieron tremenda barbaridad legal. No me dijo en qué penal estuvo. Me pusieron a San Jorge, un día viernes, Acá en la catedral nomás. justamente 7 de septiembre, que era la misa de Cristo Milagroso, un viernes. Allí me Doctor, pusieron, y usted tenía la capacidad de asilar, si no se asiló. ¿Por qué no se asiló? Si usted porque sabe no debo cómo es el nada, sistema. no tengo nada. Pero usted sabía que el gobierno estaba en contra suya. Yo qué sé, el derecho se defiende, compadre, así de que no puedes correrte. No, Sí. pero para asegurar. No, ni hablar, de ninguna manera. ¿Sabes qué? Y tengo las personas que me acompañaron inclusive. No, sí. Pero porque tuve que enfrentar ese problema. Porque correrse o asilarse es de cobarde. Es de cobarde. Doctor, uno La no imputación que se te hace se defiende cara a cara, frente a frente, como dicen. No a oscuras. Usted fue víctima de Canal 2 exclusivamente, porque ahí lo pasaban todos los días y en varios noticieros. Igual lo que ha hecho Correo, pues, con esta señorita Rosario, con esta jovencita. El ojo, ¿no? El Ojo. Sí, pero viene ¿No? Lo que ha hecho con El Ojo, con Rosario Ponce, todos los días que asesina, que la asesinó, que casi lo asesinó. Entonces, ahora ya
eso ha sido resuelto. Usted, Y usted cree su tiempo. proceso en los tribunales supranacionales lo tiene prácticamente ganado. No, no solamente ganado, sino que todavía no ha concluido, estoy pidiendo. O sea, es el tiempo nada más que tiene que terminar A mí no acá. me interesa, todo lo que interesa es levántame mis embargos, archiven los procesos y se acabó. Esa es justicia. Por eso yo felicito inclusive al juez que le ha dado la razón a Alan García, por respecto al debido proceso. No porque tenga derecho, no, sino que ya comenzó al menos los jueces a tener derecho. De acuerdo a ley. Bien, el programa se ha acabado. Arturo Chumbaquino te dice chao Perú. Bueno, agradeciéndole a Dios nuevamente y gracias pueblo peruano por escucharme, siempre a la orden. Lo mismo Vitoraca que ha resuelto tus preguntas y a los radio oyentes. Así es, mi querido doctor, Y- y le agradezco su presencia acá y la presencia de todos nosotros acá. Igualito como hizo Salvador Otoya, que Claro. recomendó a Dios cuando fue operado. Así, conversando y todo, va saliendo la luz y este programa cada vez más importante para nuestra audiencia. Con tal que no te hagan ver a ti la luz, todo está bien. Doctor, y dígame, cuando uno lo sentencia, uno puede escoger dónde ir, ¿no? ¿Cómo? Uno puede escoger dónde ir, a qué cárcel ir, ¿no? No, eso todavía pone el delito. No, yo A la quería- playa, ¿Ah? con Crucilla te vamos a mandar a ti. A Santa Mónica, por favor. Bueno. 9 en punto de la mañana, Centro Récord. Esta es una presentación del Centro Récord de Avenida El Sol 358 en San Roque Surco.